El verdadero valor no se puede comprar, pero sí explorar. Mientras las plataformas que lideraban la IA aumentaban los precios con sus nuevas actualizaciones, Google está ofreciendo gratuitamente nuevas funciones que llegan a superar a las de pago. Hablaremos de herramientas que te permitirán hacer cosas que probablemente no sabías que se podía hacer, pero estas las podrás repetir fácilmente. Veremos 14 funcionalidades agrupadas en estos 4 bloques, desde personalizar la experiencia con la IA, generar aplicaciones que nos acompañen en nuestro futuro y terminaremos con modelos abiertos. Todas serán gratuitas, pero incluso alguna de ellas la podremos usar de forma ilimitada. ¿Suena bien? Pues comencemos por el primer bloque. Vamos a comenzar con el bloque de personalizados. Aquí veremos diferentes funcionalidades que van a hacer posible que nuestra experiencia con Gemini sea lo más personalizada posible. Para poder ver a qué me refiero, saltemos a Gemini, una plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción junto a todas las que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Desde aquí, fíjate que yo no tengo una versión de pago, ya que realmente no nos hará falta. La primera funcionalidad que te quiero comentar son los Gems, que sería el equivalente a los GPTs que son de pago, pero en Gemini no lo dan gratis. Para poder acceder a este, tenemos que clicar en las 3 rayitas y desde aquí en el apartado de descubrir gems. Una vez estemos dentro nos vamos a encontrar con un montón de gemas, es decir, asistentes personalizados acorde a una instrucción. Podemos encontrarnos alguno como explorar ideas, orientación profesional, asistente de programación, una de tutor personal, así como alguna más. Pero lo más interesante es crear la nuestra propia. Para ello, nosotros tendríamos que clicar en nuevo gem y desde aquí ya podríamos personalizar nuestro asistente. Para este caso, imaginemos que yo necesito apoyo para temas de marketing y lanzar campañas. Pues este apoyo ahora me será muy simple si yo ahora escribo aquí en el nombre especialista de marketing digital y desde la parte de instrucción especifico brevemente lo que yo necesito. Como este de aquí, en donde yo le he especificado que es un especialista de marketing digital con alta experiencia en ayudar a las empresas a aumentar la visibilidad en las redes sociales. Desde aquí, como puedes ver, es muy escueto. Y es que desde Gem, si clicamos en este apartado de reescribir las instrucciones, al darle un clic me va a analizar esa instrucción y segundos más tarde ya tendría toda la instrucción estructurada y perfectamente detallada lista para poder empezar a usarla. Además, ten en cuenta que desde el apartado conocimiento tú vas a poder adjuntar hasta 10 archivos para que lo puedas entrenar más con documentación. Una vez ya tengas todas las configuraciones, clicando en guardar, ya lo tendrías listo y podrías iniciar un chat desde el apartado de Gemini y además ten en cuenta que este asistente se puede utilizar tanto desde el modelo Flash como el Pro. Así que yo ahora, si aquí le pongo que soy una tienda online que vende ropa y se nos están disminuyendo las ventas, al yo clicar en enviar, pues ya desde aquí se estaría poniendo la gorra de especialista de marketing y como puedes ver, nos estaría guiando con aquello que nosotros necesitamos. Aparte de esto, también podemos personalizar por completo la experiencia de Gemini y es que tiene su propia memoria. Para verlo, voy a saltar sobre un nuevo chat y desde aquí le voy a especificar que quiero que me conozca con algo en concreto, como por ejemplo, que soy Ale Javi y tengo un canal de YouTube que habla de cómo usar la IA de forma práctica y real. Si yo quisiera que esto lo guardes en su memoria, sería tan fácil como al principio decirle que guarde esta información en su memoria. Si yo clico en enviar, pues ya por aquí nos la habría procesado y nos diría que lo ha guardado perfectamente. De hecho, si clicamos en el apartado de ajustes, vamos a ser redirigidos a esta nueva interfaz desde donde vamos a poder ver todo lo que sabe Gemini de nosotros. En este caso, esta frase que yo le he pedido que lo guardase. Ahora, si quisieras eliminar algo, sería tan fácil como clicar en los 3 puntitos, eliminarlo o incluso editarlo. Esto que acabas de ver literalmente puede hacer que la inteligencia artificial actúe como aquella persona que tú necesites. Algo que realmente ya podíamos hacer en las versiones de pago de ChatGPT, solo que desde Gemini ahora es gratuito. Otra de las plataformas que también se basa en Gemini y puede llegar a hacer que los resultados de cualquier herramienta sean los mejores posibles es la plataforma de Notebook LM. Otra plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción y desde aquí vamos a hacer un caso de uso que vamos a ir reutilizando a lo largo del vídeo. Para ello, yo ahora voy a crear un cuaderno que me ayude con todo lo relacionado con la alimentación y nutrición. Así que lo primero que voy a hacer va a ser clicar en descubrir fuentes y desde aquí le voy a especificar que quiero libros gratuitos y PDFs sobre dietas y alimentación saludable. Si yo clicas en enviar, pues segundos más tarde ya me voy a encontrar un montón de información en ese formato que le he pedido, como por ejemplo esta última de aquí de una guía de nutrición del deportista y si yo clico en este botón lo voy a poder previsualizar y revisar si realmente me quiero basar en este tipo de documentación. En el caso de que nos guste, pues clicamos en importar y ya lo empezaría a analizar la inteligencia artificial. Mientras va haciendo eso, voy a clicar nuevamente en descubrir fuentes, ya que ahora quiero lo opuesto, diciéndole que quiero vídeos de YouTube relevantes sobre cómo hacer una alimentación saludable y hacer una dieta. Pero fíjate en este apartado que yo pongo site:/youtube.com. Esto es muy importante porque así le forzamos a que busque la información desde un único lugar. En este aspecto, la plataforma de YouTube, desde donde busco una voz un poco más cercana. Por lo que envío y ya teniendo por aquí todos los resultados como
como vídeos de YouTube, clico en importar y ya tenemos información un poco más humana. Para terminar, voy a clicar en descubrir y ahora me voy a ir al otro apartado, pidiéndole estudios científicos validados sobre la alimentación saludable. Envío y desde aquí pues podemos ver fuentes relevantes como la OMS, documentación como EFSA, así como otra información. Así que ahora voy a importar y ya tendría por aquí un cuaderno desde el cual yo me voy a poder basar para preguntar cualquier tipo de información e incluso podría crear resúmenes del documento clicando en este apartado de aquí o incluso generar un mapa mental a golpe de un clic y segundos más tarde ya podemos ver toda esta información mucho más esquematizada para indagar de una forma más sencilla. Desde aquí podemos transformar con la ayuda de Gemini cualquier tipo de información por muchas fuentes que tengamos de una forma ágil y eficiente, pero te sorprenderá los resultados que vamos a conseguir cuando lo combinemos con otras herramientas que veremos en breve. Antes de empezar a combinar, también tenemos que hablar de toda la apartado de investigación profunda. Otra funcionalidad que te vas a encontrar clicando simplemente en este apartado de Deep Research, y es que aquí, aunque otras herramientas también te ofrezcan gratuitamente algunas pruebas, Google, con diferencia, es la que mejor hace esta tarea. Aquí yo le podría escribir cualquier temática que necesite investigar, como esta sobre la adopción de la IA generativa a nivel mundial en los últimos 5 años, desglosado por países. Si clico en enviar, pues lo primero de todo que me voy a encontrar va a ser un plan de investigación que evidentemente voy a poder modificar, pero en el caso que nos cuadre, si clicamos en empezar investigación, ya por aquí empezaría a hacerla de forma autónoma. Y aproximadamente unos 15 minutos más tarde ya tendríamos por aquí todo el resumen, que la verdad que le he echado un vistazo y luce bastante bien, en donde podemos encontrarnos tablas sobre las tasas de adopción global de la IA generativa, las proyecciones, así como información relevante acorde a la temática que yo le he dicho. Pero lo mejor de este informe es cuando lo combinamos con funcionalidades que ya tiene existentes esta misma plataforma de Gemini. Luego lo vamos a combinar con herramientas externas de Google, pero fíjate todo lo que vamos a poder hacer desde aquí, como por ejemplo crear nuestro propio audio estilo podcast desde el propio Gemini. Si yo clico arriba a la derecha y selecciono resumen de audio, al yo darle un clic, pues poco más tarde ya tendríamos este audio de aquí, así que te voy a poner unos pocos segundos para que veas lo bien que se escucha. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy viajamos al corazón de la inteligencia artificial generativa, la IA Gen. Hola. Vamos a seguir su rastro, que ha sido meteórico entre 2020 y 2025. Sí, la verdad es que sí. Esto que acabamos de ver está genial. Ahora, si queremos pasar de un texto a una voz generada por inteligencia artificial, la solución ideal es Eleven Labs. Esta es la plataforma líder en crear voces por IA y son tan buenos los resultados que parece una locución humana, sobre todo con su tercera actualización, que literalmente crea voces con emociones humanas. ¡Esta sí que suena real! Además, podrás clonar tu propia voz, como la que yo mismo uso, para las traducciones de mis vídeos a otros idiomas que puedes ver directamente traduciéndolo desde aquí, o incluso para tener un clon que gestione toda la atención al cliente para los interesados en mis cursos de Academia Artificial. Ya que sí, desde Eleven Labs, más allá de convertir un texto a una locución real con miles de voces, podrías transcribir los audios, reconvertir tu voz a otra, traducirla a otros idiomas o dar vida a tu propia agente conversacional para un uso más profesional. Y todo desde un único lugar. Eleven Labs actualmente está ofreciendo 10.000 créditos en sus planes gratuitos, así que te voy a dejar abajo en la descripción un enlace para que puedas probar por ti mismo esta plataforma de Eleven Labs, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y ya sabiendo todo sobre voces, vayamos al siguiente bloque en donde vamos a empezar a construir. Y es que desde Gemini, más allá de generar informes, textos o audios, también nos puede crear aplicaciones a medida que lo hacen cada vez mejor. Para verlo, he vuelto sobre Gemini y ahora en el apartado crear, en lugar de audio, voy a seleccionar infografía. Si yo le doy un clic, pues fíjate lo que tenemos por aquí al primer intento. Teniendo un resumen del auge global de la IA generativa, dándonos las fechas destacadas con los puntos principales, pero esto no se acaba aquí, ya que podemos ver gráficas interactivas con los datos relevantes de nuestro informe. También podemos encontrarnos el porcentaje de empresas que utiliza la IA desde el 2020 hasta el 2025, que esto, como podemos ver, va en crecimiento. También nos muestra de una forma muy visual el mercado de crecimiento sísmico a nivel del valor que se está moviendo, con fuentes como por ejemplo Statista. También podemos ver en el mundo la adopción por diferentes regiones, que aquí podemos ver cómo está encabezando la India y España no está al último, así que bueno, ni tan mal. Y además en cada una de estas localizaciones también vamos a poder ver datos relevantes súper bien estructurados, al igual que una adopción de la
IA generativa en cada una de las industrias, los principales casos de uso en los que se está aplicando y un cierre de métricas impactantes. Y es que aquí no solamente hemos conseguido una infografía visualmente bonita, sino que todo está basado en una investigación profunda con datos relevantes y que existen, haciendo que simulemos que conocemos al mejor investigador del mundo y lo tengamos a nuestra disposición las 24/7. Esto, ten en cuenta que tú ahora lo vas a poder descargar, ya que tienes acceso a todo el código que hace posible que se pueda ver esta visualización, o incluso esta herramienta de infografía, lo que podrías hacer sería clicar en compartir, seleccionar compartir Canvas y ya podría tener acceso cualquier miembro del equipo o amigo que quieras darle acceso. Y oye, tampoco hace falta que esté todo por completo. También podemos hacer secciones pequeñas que quizá queramos utilizar para una presentación que estemos haciendo nosotros mismos. Para ello, te quiero mostrar este otro ejemplo, en donde yo especificándole que cree un gráfico lineal que muestre el crecimiento del uso de la IA generativa en los últimos 20 años, fíjate el gráfico que nos ha hecho por aquí, que esto lo podríamos integrar en cualquier presentación y además esto lo tenemos interactivo y con fuentes relevantes, en este caso sobre la estimación del tamaño del mercado global en miles de millones de dólares. Ahora bien, cuando empezamos a combinar diferentes herramientas de Google para un caso de uso concreto, hace que tengamos un nivel muy alto. Para poder verlo, me he vuelto al cuaderno que hemos creado al inicio de este vídeo y con toda esta información relevante que teníamos sobre alimentación y dietas, yo le voy a decir por aquí que a partir de todo eso me identifique las funcionalidades claves e información alimenticia para crear una aplicación de dietas nutricionales. Si yo ahora con esto clico en enviar y nada, segundos más tarde ya tendría todas estas funcionalidades, tanto desde el apartado de perfil de usuario, la planificación y generación de dietas para hacer esos menús, que aquí podemos ver todo el desglose, así como otros aspectos importantes como podría ser la información nutritiva y educativa, seguimiento y evaluación y la integración con un estilo de vida saludable. Yo ahora con todas estas funcionalidades relevantes podría copiar y desde un nuevo chat de Gemini, como la cosa se va a poner un poco más seria, puedo clicar aquí el modelo más potente que sería el 2.5 Pro y si activo la funcionalidad Canvas, yo ahora le puedo decir que cree una aplicación de dietas llamada Nutravi con las siguientes funcionalidades, que serían exactamente las que acabamos de copiar. Así que con todo este gran prompt yo voy a poder clicar en enviar y desde aquí pues podemos ver que ha empezado a programar. Ya que aunque sea muy extensa la información que le hemos dado en la instrucción, ten en cuenta que tenemos 1 millón de contexto. Así que aquí le podemos dar mucho detalle a lo que queramos construir. Y nada, poco más tarde ya tendríamos por aquí esta aplicación que se está empezando a cargar con este logo y fíjate lo que tenemos, un panel de control en donde podemos ver diferentes métricas y además todo esto es funcional, por ejemplo, añadiendo por aquí el agua. Con las 3 rayitas también puedo abrir este menú que la verdad es que luce muy bien, pudiendo elegir un plan de comidas, que aquí nos aparece un montón de planes con todas sus calorías, macronutrientes e incluso lo podemos registrar, que aquí al clicarlo ya se hubiera seleccionado. Y de hecho, volviendo a la pantalla principal, me acaba de sorprender porque veo que también es interactiva y nos está haciendo un resumen de todas las calorías que llevamos. En este caso he seleccionado esa que tenía 400 calorías, por eso me aparece aquí, al igual que las proteínas, los carbohidratos y grasas que llevamos consumidas. Y por aquí abajo el histórico de comidas que hemos hecho. Además del plan de comidas también tenemos recetarios, por si no nos gustase alguna, pues que podemos encontrar otras recetas, como estas lentejas estofadas. También veo que tenemos un apartado de aprender, que si lo clico nos muestra alguna información relevante de cómo deberíamos de hacer todas estas cosas, ya que recordemos que le hemos puesto estudios científicos junto a otras fuentes para poder tener toda esta información de calidad. Y aparte del apartado de aprender, también tenemos uno de progreso, desde donde podríamos añadir toda la evolución de nuestro peso. Y esto es sorprendente que lo consigamos hacer al primer intento gracias a que tenemos un prompt bien estructurado apoyándonos de la plataforma de Notebook LM para una información relevante. Esto muestra cómo ahora la IA puede llegar a actuar como un programador nuestro personal que haga todo lo que nosotros le pidamos para así construir cualquier herramienta a nivel personal o mínimamente una versión primera para algo profesional. Ahora bien, todo el apartado de Gemini y creación de aplicaciones tiene un mundo muy amplio, pero aquí te voy a destacar las más relevantes. Para ello vamos a saltar ahora a Google AI Studio. Y es que desde aquí, si clicamos en este puzzle llamado Build, vamos a entrar a un apartado específico para poder crear aplicaciones completas de forma similar a la anterior, solo que aquí tendremos un proyecto completo. Para que puedas ver a lo que me refiero, voy a pegar por aquí todo ese prompt extenso que le pusimos antes a Gemini y si clico en enviar, pues minutos más tarde nos vamos a encontrar con esta otra herramienta que ya de antemano, aunque parezca un poco menos visual, la verdad es que lo está haciendo mejor ya que nos pregunta por nuestros datos, como por ejemplo que elijamos el sexo, la edad, peso y estatura.
Si le damos a siguiente, luego nos pregunta por nuestros objetivos y el nivel de actividad física que estamos teniendo. Al clicar en siguiente, nos dice si debe tener en cuenta algo más, como alergias o condiciones de salud o preferencias alimenticias. Aquí ya se está preocupando por conocernos más. Si clicamos ahora en generar plan, pues ya desde aquí empezaría a crear uno totalmente personalizado acorde a la información que le hemos dicho de nosotros. Y poco más tarde, fíjate lo que tenemos por aquí, ya que nos aparece un plan diario, en este caso de hoy, de lo que tendríamos que hacer en cuanto a macronutrientes, el plan de comidas, que además si yo clico en ver receta veo que nos aparece de una forma muy interactiva y visual, y junto a esto también tenemos un apartado de progreso y para aprender. Y desde aquí podemos ver algo un poco más completo debido a lo siguiente, ya que si nos fijamos en el apartado a la izquierda, en lugar de tener solamente un código HTML, tenemos un proyecto completo dividido en muchos archivos, ya que desde aquí no solamente programa un archivo, sino que ejecuta un proyecto completo. Si te interesaría conocer más cómo puedes crear una aplicación completa juntando NotebookLM con esta herramienta llamada Build, te tienes que ver este vídeo de aquí en donde ya habla de ello en todo detalle. Otro modelo que es realmente sorprendente es el de Gemini Diffusion. El modelo sería este de aquí, que además en la descripción te voy a dejar un vídeo en donde hablaba de él, ya que este se merecía un vídeo dedicado por ofrecer una velocidad por 5 veces más rápida del modelo más rápido que ya tenía Gemini, que era el Flash. Mira, las herramientas que yo te he mostrado, desde Gemini ha tardado en torno a unos 6-7 minutos y desde el apartado de Build ha tardado en torno a 12-14 minutos. Pues mira lo que va a tardar desde aquí, porque si yo ahora le pego todo el prompt, que como puedes ver es exactamente el mismo con un montón de extensión, si yo clico en enviar, pues ya por aquí empezaría a programar a esta velocidad y en apenas unos 5 segundos, que de hecho fíjate por aquí porque no te estoy mintiendo, nos habría creado esta aplicación de la derecha, de donde podemos crear un perfil con nuestra información personal, que además esto, como puedes ver, es funcional, los objetivos que tenemos y un poco más abajo también tenemos todo ese apartado de salud y preferencias, es decir, los mismos inputs que podíamos poner desde el apartado Build de Google AI Studio. Luego también nos aparece un plan de dietas, las recetas saludables y también un apartado de educación nutricional. Sí que es cierto que a lo mejor no es tan visual como las anteriores plataformas, pero es que esto le da forma a tu idea literalmente antes de que tú termines de pensarlo. Así que aquí sería muy interesante empezar primero valorando la idea desde una herramienta como Gemini Diffusion y luego, si la queremos poner de una forma más profesional, pues podemos tirar con los modelos anteriores. Mira, ahora Gemini también se ha introducido en Google Colab, una nueva actualización que aún no me ha dado tiempo a nombrar, ya que ha salido hace escaso unos días, y esto abre un abanico de posibilidades. Para verlo, saltemos a Google Colab, otra plataforma que tendrás enlace abajo en la descripción, y cuando estés aquí tenemos que clicar en Nuevo cuaderno, y ya teniéndolo vacío, desde aquí normalmente las personas más técnicas programaban algún script desde el cual pudiéramos ejecutar aquí, y era muy interesante ya que también se podría compartir. Pero ahora no nos va a hacer falta ni siquiera saber a programar, porque tenemos la inteligencia artificial incluida aquí, que para ello simplemente tenemos que clicar en este botón de crear código y ya la IA se va a encargar de hacer todo. Imagina que yo quiero crear un conversor de monedas locales, pues simplemente se lo tendría que escribir por aquí en un lenguaje normal, y si clico en generar, fíjate lo que ha tardado en programarme todo esto. Ha sido cuestión de unos 3 segundos, y para probarlo sería tan fácil como clicar en este símbolo de play, ya se empezaría por aquí a ejecutar todo ese programa que hemos creado, entre comillas, y ya me diría qué cantidad quieres convertir. Pues aquí imaginemos que quiero convertir 100. Le doy un intro y ahora me dice ingresa la moneda de origen. Pues aquí le voy a decir que son 100 euros y ahora me dice a qué moneda lo quiero convertir, como por ejemplo dólares. Y ahora si clico en enviar, pues fíjate cómo nos aparece aquí la conversión de 100 euros equivale a 117,92 dólares. Y esto lo hemos hecho en cuestión de unos segundos sin necesidad de iterar, y encima ahora yo podría clicar en compartir y desde el acceso podría hacer que cualquier persona con enlace pueda acceder a esta aplicación. Otra herramienta muy importante si nos queremos tomar serio esto de crear aplicaciones por inteligencia artificial es la de Firebase Studio. Otra herramienta basada en el modelo de Gemini 2.5 Pro, solo que esta está pensada más para crear aplicaciones que queramos publicar e incluso generar dinero con ella, ya que Firebase tiene una suite completa de herramientas para hacer de nuestra aplicación algo profesional. Y además tiene nuevos avances. Para verlo, imaginemos que yo quiero crear un panel interactivo que sea profesional para llevar las analíticas de un negocio. Pues bien, yo para ello le he hecho una captura a una herramienta ya existente para recrear la mía. Aquí, como puedes ver, tenemos las 4 métricas principales, una gráfica lineal y también por arriba nos encontramos algunos filtros. Pues yo ahora esto, clicando en adjunto y seleccionando imagen, se lo podría
adjuntar, y una vez tuviese esto le puedo decir que cree una aplicación de panel analítico tal y como está la imagen, pero de una forma interactiva y con datos ficticios. Pero además le vamos a poder incorporar una ingeniería de prompt simplemente clicando en este apartado de mejorar prompt. Al yo clicarlo me lo va a analizar y segundos más tarde ya tendríamos el prompt un poquito mejor descrito. Si clico en prototipar, pues ya me habría hecho por aquí un plant que si me gustase puedo clicar nuevamente en este botón y en torno a unos 5 minutos más tarde ya tendría este panel interactivo que, como puedes ver, tenemos esas 4 métricas que veíamos por aquí. También tenemos un apartado de filtro y gráficas de la tendencia de nuestras ventas e incluso un recomendador de inteligencia artificial que funcionaría acorde a los datos que nosotros tengamos. Ahora lo que podríamos hacer es vincularlo con un backend, es decir, la lógica que queremos que haya detrás de esa aplicación, aunque de eso, como es algo un poco más tedioso y ya tengo un vídeo detalle en donde lo explico, te lo voy a dejar por aquí por si luego le quieres echar un ojo. Además, ten en cuenta que desde Firebase Studio es muy sencillo publicar. Sería tan fácil como clicar en este apartado de Publish. Desde aquí ten en cuenta que se crearía un proyecto y si tuvieses conectada una cuenta de pagos, pues lo podrías poner visible para todo el mundo. Dejando a un lado la creación de aplicaciones, vamos a pasar ahora a herramientas que ya tiene Google que nos puedan acompañar en nuestro futuro, como por ejemplo esta llamada Little Language Lesson, que busca desbancar a herramientas como Duolingo, ya que se enfocan en enseñarnos cualquier idioma. Si nosotros elegimos aquí nuestro idioma español, podemos clicar en acceder con Google y ahora nos encontraremos apartado como este aquí llamado Tiny Lessons. Si nosotros le damos un clic, podemos decir qué idioma queremos aprender, como por ejemplo este de aquí de árabe, y cuál es el propósito de la temática que queremos aprender, como podría ser hacer el check-in en un hotel. Si clico en generar, pues ya por aquí, por inteligencia artificial, Gemini nos va a empezar a crear vocabulario, frases y sugerencias, y además cada una de estas nosotros la vamos a poder practicar. Si yo quisiera ver cómo se dice reserva, pues simplemente tendría que clicar en este botón y lo escucharía. Hajjes. Y así lo podría practicar. Aquí puedo ver también cómo se escribe, cómo se pronuncia, y si clico en ver más, también voy a poder encontrar más vocabulario acorde a la temática que yo le he especificado. Junto al vocabulario, las frases y además sugerencias para que nosotros sigamos aprendiendo. Esto también lo vamos a poder modificar. Si yo clico en el lápiz, en lugar de esta temática, yo podría borrar y escribir cualquier cosa. Junto a esto, aparte de los Tiny Lessons, también tenemos un apartado de Slackhand. Si le damos a empezar, podemos elegir nuevamente el idioma que queremos aprender, por ejemplo el chino, y al clicar en generar, Gemini nos mostraría por aquí conversaciones que podríamos ir escuchando para aprender. Como por ejemplo esta primera, que si yo le doy aquí para escuchar, lo veríamos. Bueno, yo creo que algo entendido y es algo de una cuñada. Vamos a ver si clico aquí en traducir, ya que al hacerlo me va a decir cómo sería la traducción a español para que pueda seguir practicando. ¿Que esto me queda claro? Pues yo puedo clicar en el espacio y así voy a poder seguir una conversación para ver cómo podría ser a nivel real y seguir practicando. Por último, tenemos esta función llamada WordCam, que literalmente analiza cualquier cosa que veas a través de tu cámara, también lo podrías utilizar desde un smartphone, y te va a traducir todos los objetos que aparezcan para que puedas seguir practicando. Para verlo, voy a clicar en empezar, selecciono el idioma que quiero aprender, en este caso para no hacerlo muy difícil, voy a seleccionar el inglés y si le doy a abrir cámara, pues ahora va a ver todo lo que hay en mi entorno. Así que yo ahora podría sujetar cualquier objeto como esta botella y si saco una foto, pues aquí, como puedes ver, nos estaría analizando por inteligencia artificial qué es cada cosa, teniendo por aquí ahora una botella de agua, el micrófono con su traducción al inglés, así como la estantería que tengo detrás. Y es que esto literalmente nos ayuda de inicio a fin a aprender un idioma de una forma más fácil y divertida, pero también nos puede acompañar a nivel profesional. Para verlo, vamos a saltar a Career Dreamer, otra herramienta que vas a tener abajo en la descripción, pero desde esta ten en cuenta que solamente puedes acceder desde Estados Unidos o si utilizas una VPN, como es mi caso. Si clicas en empezar, pues ahora nos van a preguntar cuál es nuestro puesto actual. Aquí, por ejemplo, voy a poner especialista en marketing y desde aquí podríamos seleccionar un sector, pero yo lo voy a dejar vacío, por lo que clico en siguiente y ya la inteligencia artificial nos consultaría por qué tipo de tarea estamos haciendo. Yo voy a seleccionar 3 de ellas, voy a clicar en siguiente, ahora nos va a decir que le digamos qué habilidades tenemos y cuando lo tengamos marcado, seguimos. Ya con esto, en teoría ya nos conoce y nos ha hecho un breve resumen de quiénes somos. Podríamos incluso añadir más información como la educación y habilidades. También podríamos añadir incluso los intereses que tenemos. Y con todo esto, si clicamos en explorar caminos, pues por inteligencia artificial nos estaría recomendando todos los futuros puestos por el cual podríamos luchar, como por ejemplo este de aquí de Marketing Manager, que dejándolo el ratón
podría ver el nombre y clicando pues entro más información, como es la descripción, salario medio, ojo esto en Estados Unidos, y los estudios típicos para poder adquirir esto. Si seguimos hacia abajo también nos va a decir dónde está nuestro punto clave que hace que tengamos relación con este puesto. Y junto a esto pues también podríamos ver un día en la vida de una persona que tenga este rol, por ver si nos gusta trabajar por ese puesto, las áreas de crecimiento en los que nos podríamos formar y además nos recomienda certificaciones gratuitas que nos podríamos sacar para seguir creciendo profesionalmente. Y es que esto es una guía totalmente personalizada para poder tener una visión clara de hacia dónde debemos de ir profesionalmente. Aparte de este acompañamiento más profesional, también podríamos tener un acompañamiento en tareas rutinarias, ya que desde Gemini nosotros le podemos dar acceso a todo lo que hagamos en nuestra pantalla o incluso mantener una videollamada con la inteligencia artificial para poder interactuar. Para hacer todo esto posible tenemos dos métodos. El primero sería desde Google AI Studio, una plataforma que acabamos de ver anteriormente, solo que ahora en lugar de Build nos vamos a ir al apartado de Stream. Desde aquí, ten en cuenta que vas a tener los últimos modelos disponibles. El que yo te recomiendo, sobre todo si vas a compartirle pantalla, sería este primero de Flash Preview, ya que no tarda tanto en contestar, pero por el contrario, si quieres hacer una videollamada o llamada, te recomiendo que utilices este de aquí de pensamiento, ya que vas a tener una comunicación más profunda. Desde el apartado derecho también vas a poder configurar todo al detalle y una vez lo tengas, si clicas en mantener una conversación, que en este caso voy a poner la videollamada, pues ya habríamos entrado a una llamada con la inteligencia artificial. De hecho, si le preguntamos, oye, ¿me puedes escuchar? ¿Sí? ¿Puedo escucharte claramente? ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Pues mira, estoy aprendiendo el idioma inglés y me gustaría que me dijeses cómo se pronuncia esto que tengo en la mano. Eso es una botella de agua. En inglés se dice water bottle. Es que fíjate de qué forma tan rápida ahora podemos tener literalmente al lado nuestra a un experto de cualquier materia que nosotros necesitemos para seguir aprendiendo a un ritmo muy acelerado. De hecho, volviendo sobre la plataforma, fíjate que aquí arriba tenemos un apartado de instrucciones y le podríamos decir que actúe como un especialista de aquella cosa que nosotros necesitemos, como por ejemplo aquí, como cuando yo le he puesto que es un experto diseñador gráfico. Así que ahora puedo clicar en compartir pantalla y pedirle cualquier tarea, como por ejemplo la siguiente. Hola, necesito hacer un diseño para un cartel de un concierto. Este lo voy a hacer con esta plataforma llamada Canvas, pero es la primera vez que lo utilizo y no sé cómo hacerlo. ¿Me podrías guiar con el paso a paso acorde a lo que veas en la pantalla? Claro, puedo ayudarte con eso. Primero, ve a la página principal de Canva y busca la opción para crear un diseño. Puedes elegir una plantilla de póster o empezar desde cero. Ya estoy por aquí para crear un diseño. ¿Cómo puedo buscar esa plantilla de póster? En la página principal deberías ver una barra de búsqueda. Escribe póster ahí y presiona Enter. Te mostrará varias plantillas de póster. Puedes explorar las opciones y elegir la que más te guste para tu concierto. Venga, por ejemplo esta de aquí, tamaño Instagram. Perfecto. Ahora deberías ver la plantilla en el editor. Para cambiar el texto, simplemente haz doble clic sobre el texto existente y escribe la información. Bueno, de tu ahora concierto. mismo no tengo ningún texto existente, pero me gustaría poner una plantilla ya de base para ir más rápido. ¿Cómo puedo hacer eso? Ah, claro. A la izquierda deberías ver un menú con opciones como plantillas, elementos y texto. Haz clic en plantillas y luego busca plantillas de póster para conciertos. Vale, ya lo tengo aquí. Pero necesito cambiar estas letras de Pool Party por concierto, IA. ¿Cómo puedo cambiar eso? Simplemente haz doble clic sobre el texto Pool Party y escribe concierto IA en su lugar. Luego haz clic fuera del cuadro de texto. Mira, perdona, el concierto se ve muy grande. ¿Puedo ponerlo más pequeño para que encaje mejor? Sí, claro. Cuando seleccionas el texto, verás unos puntos en las esquinas. Haz clic y arrastra esos puntos para ajustar el tamaño. También puedes usar las opciones de tamaño de fuente en la barra de herramientas. Vale, genial. Pues yo creo que así queda bastante bien. Muchas gracias. De nada. Me alegro de haberte ayudado. Si tienes más preguntas, no dudes en consultarme. Y es que con esto, sea cual sea la herramienta que tenemos que utilizar, ya no hace falta que aprendamos a utilizarla, sino que podemos preguntar a tiempo real a una IA que actúe como si estuviese mirando nuestra pantalla para que nos guíe con el paso a paso. De esto ya tengo un vídeo en detalle por aquí en donde la pongo a prueba con 5 pruebas desde más fácil hasta más difícil y los resultados fueron sorprendentes.
Venga, pues vamos a terminar con este último bloque en donde te quiero mostrar cómo podemos hacer que Gemini siga en contacto con nosotros aunque nosotros no tengamos conexión a internet. Y es que para ello acaban de sacar diferentes modelos de código abierto que podemos instalar tanto en nuestro ordenador como smartphones. Aunque antes de instalarlo, lo ideal sería probarlo. Así que para ello vamos a saltar a Google AI Studio y desde aquí fíjate que arriba a la derecha tenemos un selector con todos los modelos últimos que tenemos disponibles desde Google. Tenemos unos llamados Gemma, que son todos los que podemos instalar en local. Los últimos serían estos dos de arriba, que si nosotros le damos un clic, pues lo podríamos probar. Simplemente escribiendo y enviando podemos ver cómo se comporta este modelo. ¿Qué nos gusta? Pues podemos entrar a una herramienta como LM Studio, que es gratuita y nos permite hacer la instalación a golpe de un clic. Y desde aquí, que yo de hecho ya la tengo abierta, voy a poder seleccionar el modelo una vez lo tenga instalado. En mi caso yo tengo el de Gemma versión 3 y al clicar en cargar modelo, yo ya podré utilizarlo. Y de hecho aquí le podría añadir incluso instrucciones personalizadas para que me asista con las instrucciones de los vídeos. Y ahora desde aquí, si escribo nuevamente cualquier cosa y clico aquí para enviar, pues como puedes ver, aquí se estaría poniendo en la gorra de la instrucción que yo le tengo puesta por esta parte derecha y podría interactuar. Y ojo, aquí ni siquiera hace falta conexión a internet, ya que lo tenemos instalado en local y si nosotros no fuéramos de viaje y cogiéramos por ejemplo un avión, podemos seguir avanzando con la inteligencia artificial. Sobre cómo puedes instalar este modelo o cualquier otro como imágenes o vídeos, ya tengo este vídeo aquí en donde hablaba de ello en todo detalle. Y visto esto, ahora te quiero terminar nombrando en este vídeo la última actualización de Gemini CLI, su agente de inteligencia artificial de código abierto. Este nos lo dejan utilizar de una forma totalmente gratuita, como todo lo que hemos visto en este vídeo, dándonos hasta 1000 solicitudes al día sin ni siquiera tener que añadir crédito y utilizando sus modelos más potentes. La clave de este modelo es que lo podemos utilizar desde el terminal, haciendo que Gemini, más allá de crear aplicaciones o ejecutar tareas que le digamos, es capaz de encadenar tareas en automático hasta conseguir un objetivo final. Como aquí cuando le pedí que me crease una aplicación en local de transcripciones para mi uso personal, u otro tipo de tareas como cuando aquí le pedí que me organizara la carpeta de descarga y fíjate cómo controlaba el ordenador por mí, ya que Gemini CLI al instalarlo en local no solamente es capaz de crear aplicaciones o ejecutar tareas, sino que también puede controlar el ordenador. Como acabamos de ver, Google está dispuesto a ofrecer lo mejor de la IA de forma accesible. Ahora, lo sorprendente no solo es que sean gratis, sino lo que puedes llegar a construir con ellas.